Buenos días. En esta sesión quisiera sobre el rol de la imagenología y evaluación funcional en paciente coronario complejo con un caso en vivo que auspicia Terumo. Quiero invitar a moderar esta sesión al doctor Juan Manuel Telaina de Argentina, al doctor Constantino Constantini de Brasil, doctor Jorge Mort de Colombia y el doctor Eugenio Marchant de Chile. Bueno, Víctor nos va a hacer una presentación. Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos transmitiendo desde el Hospital de Puerto Montt. Me presento, soy Víctor Acef, el cardiólogo intervencionista local. Les voy a presentar el equipo que está trabajando en este caso. Sara Hernández, nuestra enfermera, nuestro invitado tecnólogo de Santiago, Alejandro Prieto, José Navarro, nuestro paramédico, Jorge Sandoval del Hospital del Tórax y Cristian Duverne del Hospital del Tórax. Estamos en condiciones entonces de empezar a presentar el caso clínico. Bueno, el caso clínico se trata de una mujer de 71 años con antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia y que está hospitalizada hace 3 semanas en nuestro centro asistencial por un accidente cerebrovascular isquémico, ¿ya? Con una secuela neurológica de hemiparesia facio-brachioclural e hipoestesia derecha. El estudio de su accidente cerebrovascular se le realizó un angiotac de cuello que mostró una estenosis carotidia izquierda significativa de complicación quirúrgica. Y en el transcurso de la evolución, durante la hospitalización, se evidenciaron alteraciones electrocardiográficas del tipo T negativa en la pared anterior con elevación de troponina, con un ecocardiograma normal, por lo cual se le solicitó una coronariografía que se realizó el 22 de noviembre. Bueno, como podemos apreciar, se puede ver una coronaria derecha sin lesiones significativas, con algunas irregularidades parietales en el tercio medio. Siguiente. Y en la coronografía izquierda se puede apreciar una circunfleja en realidad de buen desarrollo, un tronco de aspecto normal, pero una lesión severa que compromete el ostium de la descendente anterior y el tercio medio. La siguiente. Con 2 bifurcaciones, con 2 ramos diagonales la verdad que de moderado desarrollo, Medina 111. Siguiente. Bueno, se abre la discusión entonces para poder... La lesión del tercio medio es bastante larga. Sí, claro, claro. La idea ahora es discutir las estrategias de tratamiento. Vamos a usar imágenes, es la idea, ¿cierto? Así que se abre la discusión y esperamos sus sugerencias. Jorge, ¿cuál sería tu enfrentamiento en un caso de estas características? Bueno, buenas tardes. Yo creo que una opción en un caso de lesión de la descendente anterior proximal, prácticamente que compromete el ostium y una lesión que probablemente es una sola larga, basta con 2 bifurcaciones. Siempre me parece que es una opción hacerle una cirugía en una paciente diabética con un puente de mamaria interna a la descendente anterior. Creo que es una muy buena opción. Si la decisión es intervención, pues indudablemente va a ser una intervención compleja, sobre todo por el origen de la arteria descendente anterior que obliga, como lo estamos viendo, a proteger la arteria circunfleja y probablemente proteger las 2 ramas diagonales que están comprometidas. Bueno, Jorge, ¿cuál sería el planteamiento que ustedes tienen frente a este caso? bueno, lo hemos discutido en equipo junto con Víctor y Cristian y queríamos un poco caracterizar mejor la placa, ¿ya? Cuáles eran sus características, cuáles eran sus diámetros, cuál era su longitud y decidimos, digamos, valorarla con tomografía de coherencia óptica por dominancia de frecuencia, que tenemos ya un RAN hecho. ¿Se podrá visualizar el RAN? Explícale que tuvimos que dilatar porque obviamente no teníamos esto, es importante. Bueno, ¿se puede ver la imagen angiográfica de las iniciales del procedimiento? Sí, la estamos viendo, tiene un catéter puesto, ya tiene las guías puestas. Sí. Bueno, como cosa previa a la tomografía de coherencia óptica, digamos, al avanzar el catéter se ocluyó totalmente la arteria descendente anterior, por lo que predilatamos y hicimos el RAN. ¿Se puede ver el off the eye?
Pregúntale si Sí, lo estamos viendo. Pregúntale Ya. la característica que hubiesen esperado antes. Puedes comenzar a mostrarlo. Entonces coloca el play, el run, por favor. Entonces este es un run después de la segunda diagonal, al lado de la segunda septal, donde claramente se ve una pérdida luminal muy importante, con una placa, digamos, claramente lipídica. Se ven los rasgos de disección de la balonplastía. Esta es la rama diagonal con la segunda guía. Nuevamente más placa lipídica bastante extensa, rasgos de disección. Y ahí está el tronco con la tercera guía, que el tronco se ve con placa, pero sin estenosis que impresione, digamos, severa. Vamos a mostrar los puntos clave. Este es el extremo distal del OCT, donde tiene un área luminal de 2.2 y un diámetro del vaso estimado con algunos artefactos de 3 milímetros cuadrados, 3 milímetros de diámetro. La siguiente. Esta es la zona de mayor estenosis, donde se puede ver claramente un componente lipídico con atenuación de la luz, y no se logra identificar el vaso casi en 360 grados, y uno eventualmente podría ahí inferir que tiene una alta cantidad de macrófagos, sobre todo entre las 6 y las 1 de la tarde. El siguiente bookmark, ahí claramente se ve un rasgo de disección producto de la dilatación con balón. Ahí se ve la rama diagonal a las 4 o 5 de la tarde, rasgos de disección y placa más bien lipídica. La siguiente. Más de lo mismo con la guía, dame la previa, por favor, eso. Con la guía en el ostium de la diagonal mayor que nos parece a nosotros con un rasgo de disección. La siguiente. Nuevamente en la misma placa ya un vaso de mayor calibre, pero totalmente deformada por la dilatación. Siguiente. Y esta es la zona donde podemos ver la DA ostial y la circunfleja en paralelo. ¿Ya? Ahí se puede ver claramente una placa lipídica con un alto punteado, digamos, con atenuación de luz, que claramente es un compuesto lipídico con alta cantidad de macrófagos, y abajo a las 6 de la tarde el rasgo de disección. Y la siguiente, que es la zona, digamos, propia del tronco distal, que se ve algo de hematoma entre las 4 y las 6 y 7 de la tarde, con un diámetro del tronco, digamos, que lo calculamos el siguiente, de 3,3 de lumen y una estimación, digamos, de 4,5 de vaso. ¿Vale? ¿Algún comentario de la imagen? Sí, hay una pregunta acá. ¿Hay algo de lesión en el ostium del tronco Sí. y en el ostium de la descendente anterior? Claro, muéstranos, por favor, el bookmark. ¿Cómo del pudiste tronco. valorar eso? Acá. Ese claramente se ve la circunfleja en paralelo. Se ve ahí que está como en paralelo, como una escopeta. Y se ve la DA en el ostium. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, se ve. Se ve claramente, ¿cierto? Esa es la imagen que a nosotros nos pareció más valorable para ver la lesión de la DA ostial. Y ahí la DA ostial la podemos estimar. Si quieres, le hace una estimación de lumen. Nos da 1.95 milímetros cuadrados para un vaso de sobre 3,5. ¿Vale? Que desde el punto de vista anatómico nos da una referencia que es una lesión que probablemente sea funcionalmente significativa. Dale al ostium del tronco. Eso, ¿lo ven ahí? Dale un poco más lento, por favor. Eso. Ahí está. Ahí está claramente la bifurcación de la DA y la circunfleja con la guía en la circunfleja. ¿Vale? Y ahí claramente ya está el tronco distal, que está enfermo y tiene un pequeño hematoma abajo. Sí, claro. Que eso es propio de la dilatación de lo que hicimos nosotros. Y ese ya es el tronco más bien medio. Llegaste hasta el ostium. Yo creo que se ve algo de placa ahí. En el ostium, como la inyección, ahí hay sangre, es difícil poder valorar qué hay ahí. Sí, eso es sangre, es difícil valorarlo. Estamos trabajando con un catéter 7 French, ¿ya? Lo cual nos permitió, digamos, poder avanzar 3 guías y poder hacer una inyección que logró barrer toda la sangre en la DA y en el tronco. Comentarios del auditorio.
No hay más. Que quisiéramos saber qué es lo que pretenden hacer respecto de la bifurcación del tratamiento de la DEA proximal ostial. ¿Cuál sería la estrategia? Te propongo que las expliquen bien, luego la ejecutan mientras nosotros pasamos a una de las presentaciones. Bueno, Víctor, ¿quieres hacer un comentario, por favor? Bueno, el plan propuesto por el equipo es tratar la lesión con 2 stents, con una técnica de stent provisional hacia el ramo diagonal mayor, y cubrir hasta el tronco, considerando la lesión ostial que tiene el tronco. Obviamente haciendo imágenes final para evaluar si existe compromiso de la circunfleja. Y bueno, eso es como el planteamiento. Sí, el planteamiento son con 2 stent con drogas, stent que la estamos estimando dependiendo del tamaño del vaso en el off the eye. Y bueno, si quieren empezamos a trabajar mientras ustedes discuten y les mostramos cómo nos va. Una pregunta al profesor Pichar. Una pregunta, ¿piensan hacer un full metal jacket o nada más que los sitios de estenosis muy severa? Full metal desde la segunda septal hacia el tronco. Eso. ¿Vale? Están por la técnica radial, me imagino. Sí. Estamos radial con 7 French. Es una paciente que Ya. pesa 60 kilos. Una paciente pequeña de 60 kilos. Y con 7 French ningún Y problema. con 7 French logró avanzar, costó un poco canularse, como pueden ver ahí en la angiografía, está un poco en el aire el JL, pero bueno, Vale. la imagen para abajo de la DA medio distal, nosotros la hemos atribuido, digamos, a intususcepción, digamos, por estirar, digamos, con la guía round through y el catéter de OCT. Muestra la primera. ¿Se alcanza a ver la imagen angiográfica? Sí. Sí, bueno, ahí estábamos predilatando con el 2.520. La siguiente. Esa es una proyección caudal para ver el ostium y dilatar solo el ostium, que es lo que hemos visto con el off the eye. La siguiente. Es el off the eye, junto con la imagen que les enviamos. La siguiente. Entonces, decidimos colocar un stent Ultimaster, según el diámetro de referencia distal que nos pareció 3, colocamos un 275 por 38. Ese fue el implante del stent. La siguiente. Posteriormente, con el mismo balón, preparamos un poco el ostium de ese DA ostial. La siguiente. La siguiente. Y posteriormente tuvimos dificultad en avanzar el segundo stent, que era un 3530. Así que, como ustedes pueden ver, tiene 2 guías floppy en la DA distal. No logró cruzar y tuvimos que preparar la placa con un balón 3.5 por 15. La siguiente. Bueno, y luego de avanzar una tercera guía, para colocar más soporte y tener una guía de body wire, se logró cruzar el stent. Y se puede ver en esta imagen, digamos, la posición del stent que queda ahí, que quede sin gap, y en el tronco se puede ver una imagen de disección que la pueden ver también ahí, que tiene en el borde superior del tronco. Y se instaló el stent, un 3530. Posteriormente se observó esa imagen, digamos, de bajo flujo, y sacando las guías, el siguiente, era solo un fenómeno, digamos, de estiramiento y fenómeno de acordeón por las guías en la DA. Después cruzamos las guías y se ve en la circunfleja una imagen, digamos, de pérdida luminal. Y hicimos un pot al tronco con un balón 4.0, al tronco ostial, y posteriormente hicimos kissing con 2 balones, un 4 y un 3.5. Y los balones eran fenómeno pepita de sandía y se desplazaba con el otro balón, y esta es la imagen de la angiografía final. La siguiente, esa es la última imagen, y esta es la imagen del off the eye final. Pero vamos a hacer una unidad de la circunfleja.
Por mientras mostramos la imagen de la off-DI de la DA, vamos a tratar de avanzar el off-DI a la circunfleja. ¿Se alcanza a ver? Colócale play. Entonces se ve el borde distal del stent sin defectos, el stent se ve bien apuesto en esa zona, se ve algo de prolapso de placa, ¿ya? Zonas de disección ahí parcialmente colapsadas, ¿ya? Y ahí se ve las dos capas de stent y ahí se ve el tronco, ahí la segunda guía y el stent viene puesto en tronco y el catéter guía viene intubado. Ese es el tronco. Muéstranos la bifurcación. Ahí se ven las dos guías, la alcanzan a ver ahí. Y se ve en la circunfleja, digamos, en forma bastante, digamos, imaginativa, algo de disección ahí. Pero vamos a ver ahora el OCT de la circunfleja. Avánzate a la circunfleja. Está listo. Entonces, Ahora vamos a inyectarla. vamos a inyectar, ahora vamos a hacer la imagen en vivo de la adquisición de la circunfleja. ¿Por qué evaluación Tú me anatómica dices- de la circunfleja no bastaría con una evaluación funcional, como algunos han propuesto en las bifurcaciones? Esta es la circunfleja. Bueno, ¿pueden ver la circunfleja? En la imagen en vivo se ve una pequeña disección del ostium. Yo creo que hay que yo creo que Muestra- de los así que Veamos la imagen, veamos con más detalle la imagen. Esa es la circunfleja que se ve con algo de placa fibrótica, ya con algo de atenuación, que se puede ver algo de placa lipídica, sobre todo en el borde entre las 3 y las 5 de la tarde. Esa ahí ve bastante sano, con algo placa fibrosa, digamos, ¿no? La circunfleja, y ahí se ve algo de disección. Se ve la disección y ahí está justo el ostium. Y ese es el ostium de la circunfleja. Y esos son 2 milímetros, 3 milímetros de la circunfleja. Y es, bueno, se ve ahí una disección bien profunda y que la imagen, digamos, se introduce en el lumen. No sé, ¿qué opina, digamos, el doctor Fernando Alfonso, mi mentor? Hola, buenos días, Jorge. Enhorabuena por un trabajo tan interesante. Yo creo que has mostrado muy bien uno de los problemas de la OCT abajo en la DA, y es el fenómeno del acordeón y de los pliegues que a veces se producen y que incluso con OCT dan artefactos muy interesantes, que lo has sabido reconocer muy bien. Yo creo que los stents de la DIA están bien. Hay alguna zona donde no está del todo apuesto, pero probablemente con la disección tan importante que se ha necesitado hacer para avanzar los stents, una dilatación agresiva, yo creo que eso es razonable dejarlo así. Y ahora la pregunta, que es la pregunta del millón, es qué hacer con esa disección del ostium de la circunfleja. O sea, yo creo que por área, si eso fuera algo estable, pues puedes decir que el área luminal es amplia, probablemente sea más de 3 o de 4 milímetros, y entonces eso ahora mismo no estaría causando un compromiso al flujo, yo diría. Sin embargo, en cuanto a la disección, es una disección que, bueno, es una disección moderada o importante, ¿no? Y la mayor parte de los expertos de OCT, esas disecciones tan grandes, cuando ocurren en un segmento fácil de tratar, en el borde de un stent que te puedes tratar fácilmente, pues tienden a tratarlas. Ahora bien, estamos en el ostium de una circunfleja donde tratar eso pues implica deformar el stent del tronco. Yo no estoy del todo convencido. Está claro que dejarlo así tiene un cierto riesgo, no solo de que tenga un problema de oclusión aguda, sino que incluso esa imagen favorezca la aparición de esas estenosis focales que se ven en el ostium de la circunfleja, pero es una posibilidad. Fernando, ¿no le harías tú un kissing balloon? Ya está, tiene Tiene kissing balloon ya realizado. Hicimos un kissing con 2 balones ahí, uno de 4 y otro de 3.0 en la DA y la circunfleja hacia el tronco. Y esa es la Jorge, imagen. ustedes fueron directamente a colocar un stent en el tronco, que es una tendencia que hemos visto, particularmente cuando hay esa enfermedad del tronco distal asociada a la lesión ostial. Pero tal vez una alternativa habría sido no colocar más de 1 o 2 milímetros de stent en el tronco y preocuparse básicamente de la descendente anterior,
Sí, con lo cual... el motivo fue principalmente el tronco ostial, que al introducirnos con el catéter guía la presión caía, puede ser por el efecto, digamos, de la angulación del catéter guía sobre, pero ahí tiene una placa calcificada y al colocar el stent claramente se veía una subexpansión en el tronco ostial. Fue más bien ese nuestro pensamiento acá en equipo. ¿Me escuchan ahí ustedes? ¿Puedes ¿no? darnos una visión de Spider? Es un Perfecto. Spider para ver. ¿Me escuchan o no? Jorge, hay una pregunta del auditorio que me parece muy interesante y es ¿qué estrategia de tratamiento antiplaquetario dual utilizaron en esta paciente con el antecedente del evento cerebrovascular isquémico y evidentemente una paciente de alto riesgo isquémico y hemorrágico? Danos una imagen. Bueno, la preparación fue con aspirina clopidogrel. Ya, esta es la imagen en Spider de... ¿Se alcanza a ver la angiografía ahora o tienen Love the Eye? ¿Qué tienen en vivo? Ahí se ve... Se ve una lesión ostial en la circunfleja. Vamos a tratarlo. Parece como una pequeña perforación ahí. ¿Perforación? O sea, había una ramita. No, es una rama que ocluimos. Una rama. Era una rama que se ocluyó con el implante de los dos stents. Primer diagonal. Dos cosas. Explícale que tuvimos acá la lesión del ostium, el hematoma que tenía el tronco y la placa que desprendía del tronco. O sea, teníamos 3 razones para colocarlo. Para colocarlo en stent. Y yo creo que hay que tratar esto. Bueno, conversándolo acá en equipo, nosotros pensamos que la circunfleja tenemos que tratarla y cubrirla con un stent. La técnica, digamos, nos parece prudente un mini crash reverso. Ya probablemente van a quedar ahí varias capas de stent en el tronco y el tratamiento antiplaquetario acá va a haber que ser bien agresivo también. ¿Ah? ¿Opinión del auditorio? Vamos a preguntarle al auditorio si colocar stent en la circunfleja o no, para que ellos opinen. Se nos está acabando el tiempo de transmisión, probablemente no vamos a alcanzar a ver el implante del stent. Pero en el caso en vivo de la tarde podemos ver el resultado final. Correcto. Hola Cristian, Juan Manuel Telaina. Yo creo que estoy de acuerdo también con el resultado angiográfico y con el resultado de la OCT, poner un stent en eso porque es altamente trombogénico y no es una circunfleja chica que nos permite hacer tronco de A. Y lo otro, que yo llegué a empezar el procedimiento, pero había una lesión en el ostium del tronco y en los pullback siempre, sistemáticamente creo que el pullback no permitió ver los ostium porque se ingresaba en el catéter guía. Creo que sería conveniente analizar en algún punto hacia el final del procedimiento del ostium también y cómo está la expansión del stent en el tronco y dejar que el catéter de UCT navegue del tronco a la aorta. Un comentario, Cristian, soy Andrés Iñiguez. Mira, mi opinión en esto, obviamente uno puede utilizar cualquiera de las 3 técnicas habituales, es decir, intentar ajustar el stent al ostium de la circunfleja, pero es muy arriesgado porque yo creo que hay alta probabilidad de que se ajuste mal y que se desplace hacia distal. Y las otras 2 opciones es, como tú dices, hacer un mini crash reverso o la otra alternativa, puesto que los vasos son grandes, es hacer un culot hacia el tronco, que quizás sea lo menos complicado y lo más seguro que puede ocurrir el ostium. Bueno, estamos avanzando ahora el stent hacia la circunfleja. Vamos a colocar un segundo balón en la DA para hacer la técnica de doble stent y poder cracharla. ¿Tiene el segundo balón? Entonces el segundo balón avancémoslo hacia la DA, Cristian, para cracharlo. Muchas gracias, les deseamos suerte y esperamos ver el resultado más tarde. Un aplauso, por favor.